hice la carrera de Ciencias Biológicas en la Universidad de Navarra. En aquel año eran cinco cursos, eran 5 años, y tras terminar los 5 años hice servicio militar y después me plantearon la posibilidad de hacer la tesis doctoral en la universidad, en el departamento de biología vegetal, era donde yo estaba. Bueno, en aquel tiempo no se llamaba biología vegetal, se llamaba fisiología vegetal. Era una asignatura que teníamos en los cursos y había un departamento que se dedicaba a eso y hice una tesis doctoral de 5 años. Estuve 5 años y simultaneaba lo que eran las clases, el dar clases yo, porque me permitieron dar clases, y al mismo tiempo hacía la tesis doctoral, las dos cosas. O sea, realmente estuve nada más que 1 año sin dar clases, simplemente dedicado exclusivamente a lo que era mi tesis doctoral, y los últimos años ya prácticamente me dieron una formación, me prepararon para poder dar clases simultáneamente al mismo tiempo que me iba formando en mi tesis doctoral. Entonces eso me llevó 5 años y tras terminar los 5 años me dieron la opción de poder seguir en la universidad como profesor ya adjunto y posteriormente otras titulaciones que se van consiguiendo con el cabo de los años. Eso es un poquito mi formación. Realmente yo estudié, además tuve que estudiar en España un poco, después me tuve que ir a Francia y de Francia volví otra vez a España. Entonces, es verdad que yo al principio no era realmente muy buen estudiante, me costaba mucho, sobre todo por la traba que suponía el español, el francés y el vasco, porque yo era de nacimiento vasco parlante y entonces no sabía más que hablar vasco, nada más, era lo único que sabía. Entonces me costó muchísimo poder adaptarme a lo que era la lengua, el español, me costaba mucho. Entonces ahí tuve una mezcla de idiomas y fui a Francia, después volví otra vez a España y después me costó mucho empezar porque claro, llevaba ese retraso del problema con la lengua y lo que me pasó fue que yo me tuve que quedar repitiendo algún curso. Concretamente, en aquel tiempo había un curso que se llamaba Ingreso, que era de alguna manera, que no siempre todo el mundo que iba o que llevaba las cosas bien, pues le hacían repetir un curso y de esa manera pues intentaban que pudiese llevar adelante los estudios. Yo fui con un cierto retraso, me retrasé 2 años en los estudios. Eso realmente hizo que yo fuese generalmente, respecto a compañeros míos, iba 2 años retrasado. Pero para mí fue bueno, porque eso de alguna manera me hizo afianzarme bien en el idioma y demás, y eso me llevó a llevar los estudios bien, o sea, me refiero, llevaba los estudios bastante bien, y cuando terminé de hacer el bachillerato, que en aquel tiempo, era el BUP, me tocó a mí hacer el BUP y todo eso, la enseñanza general básica y después el BUP, pues terminé, hice el COU, el último curso antes de preuniversitario de ir a la universidad, y cuando terminé había varias cosas que me gustaban. Me gustaba la historia, era una, la política era otro tema, y la biología era otro de los temas también que me gustaba. Pero finalmente, ¿qué es lo que tenía más cerca aquí en Pamplona? Porque claro, el tema era que era Pamplona. Entonces aquí lo más fácil de encontrar era biología. Universidad privada, pero era lo que había, no había la opción, la alternativa era irse a Zaragoza. De hecho, hermanos míos fueron a estudiar o bien veterinaria a Zaragoza, o sea, al final era el entorno que teníamos, era lo que la gente más solía generalmente escoger, las cosas muy cercanas. Entonces yo cogí biología. Entonces terminé biología y sí que es verdad que durante la EGB y BUP
algunos de mis profesores me pidieron ser ayuda para alumnos, para compañeros que iban mal. Entonces yo me dedicaba mucho en mi pueblo y en un pueblo de al lado a ir a dar clases particulares. O sea, iba y daba clases particulares de matemáticas, de lo que me pedían, o sea, era un poquito de todo. Entonces, eso en Elizondo sobre todo, pero también en Errazu, que era donde yo era. Entonces, en cualquiera de los dos sitios solía dar clases. En el caso de las clases y bueno, eso fue muy común. A lo largo de los años daba, durante la carrera y así también daba muchas clases, daba matemáticas, sobre todo la gente lo que quería era matemáticas, química, eso era lo que más les solía interesar. Y bueno, pues sí que me gustaba, enseñar me gustaba. O sea, creo que fue algo que yo aprendí, o sea, yo notaba la diferencia entre un profesor que me enseñaba bien y uno que no me enseñaba tan bien, y entonces me gustaba cómo enseñaban los que enseñaban bien. Y entonces, bueno, pues procuré hacer las cosas bien y enseñar bien. Y entonces eso generó una afición por el tema de dar clases. El tema es que, claro, una cosa es dar clases en un colegio, que eso es más esto, pero claro, en una universidad no es tan sencillo que te cojan porque hay muy pocas plazas. Entonces, eso fue un regalo de Dios. Realmente, a mí, yo a veces pensaba, digo, algún día si llegase a ser profesor, ¿no? Y llegué. O sea, fue terminar mis estudios de biología y que el jefe del departamento me propusiese y me dijese, te ofrecemos la posibilidad de hacer una tesis doctoral. No te aseguro que tras terminar la tesis doctoral te puedas dedicar a ser profesor en la universidad, porque no hay plaza para todo el mundo, pero bueno, está la posibilidad, o la posibilidad de que después te dediques a la enseñanza en un colegio o en un instituto, lo que sea, ¿no? Entonces, iba un poquito con esa visión, ¿no? Con la visión de dar clases, eso era un poquito. Pero bueno, finalmente, bueno, tuve la posibilidad de hacer parte de mi tesis doctoral, no solo en España, sino también en Estados Unidos, porque me concedieron una beca que me permitió irme a Estados Unidos durante un año. Entonces, durante mi tesis doctoral, cosa que es muy poco frecuente, lo normal es que hagas tu tesis doctoral en el país donde estás y después, cuando terminas la tesis doctoral, la defiendes, la posibilidad de conseguir una beca que te permite ir al extranjero para mejorar en algún aspecto novedoso respecto a tu tesis doctoral. Eso era un poquito lo normal. Pero en mi caso yo tuve la posibilidad de hacer parte de mi tesis doctoral en Estados Unidos. Entonces estuve un año allí en Estados Unidos, en Missouri en concreto, y en una universidad que es conocida, se llama la Universidad de Columbia, Missouri, por diferenciar de otra Columbia que no es Missouri, pero yo estuve en esta. Y bueno, pues fue muy bonito porque, claro, en poquito tiempo tuve la posibilidad de poder ver un poco lo que era la investigación al máximo nivel. Es decir, tenías, así como yo en Pamplona, que era donde estaba haciendo mi tesis doctoral, tenía limitaciones en cuanto a qué podía hacer y qué no podía hacer, porque las cosas costaban, y entonces no había ni equipamientos, ni reactivos a veces. En Estados Unidos no, tú pedías algo y te lo traían sin problemas. Eso era, pero por otra parte, no era un sitio, no sé, que te encontrabas con todo investigadores de primera línea, no, eran investigadores que se dedicaban, que tenían muchos medios para poder trabajar, y de alguna manera eso a mí me hizo hacer cosas que no hubiese podido hacer hecho aquí en Pamplona nunca, porque eran técnicas, muchas técnicas que se habían usado de una manera pionera totalmente en Estados Unidos. Tuve la oportunidad, por ejemplo, no yo, sino un poquito después de irme yo, de meter una planta que yo trabajaba con plantas, meter una planta en un escáner. Eso aquí en España vas con una planta a que te metieran un escáner y te tiran por la ventana. O sea, porque está hecha para enfermos, para personas que están en tratamientos y cosas así, ¿no? Y en este caso no, en este caso cogieron la planta durante la noche cuando no había nadie. Es bastante común en Estados Unidos, si encuentras el ambiente y la persona idónea, puedes hacer cosas que realmente no se utilizan, que no se
habitualmente no tienes acceso y claro, eso te permite hacer cosas que no puede hacer cualquier persona, solo puede hacer gente que tiene acceso a esos métodos. Entonces, bueno, pues este tipo de cosas en Estados Unidos. Entonces, eso, bueno, pues de alguna manera pues generó en mí un deseo de, no sé, de poder dedicarme a la investigación. Y aparte, como me apoyó el jefe que tenía, la universidad me apoyó y, bueno, de alguna manera fueron generosos conmigo, pues tuve la oportunidad de poder terminar y dedicarme después a una cosa que igual no me hubiese dedicado nunca, o sea, no lo hubiese sabido, pues no sé, pero sí, me gustó la investigación y sobre todo me gustó mucho la docencia, porque la investigación es muy bonita, es apasionante, es verdad, es apasionante, pues son cosas novedosas que no ha hecho antes nadie y demás, ¿no? Pero realmente lo que es precioso es el dedicarte a la formación de los o bien como doctorando tuyo, porque después llega un momento en el que tú diriges tesis doctorales, o también cuando tienes la posibilidad de dar las clases habituales del grado o de lo que sea. Entonces, eso establece un vínculo muy bonito con los alumnos, muy bonito. O sea, es decir, los alumnos muchas veces buscan un ambiente adecuado para poder consultar, para poder preguntar, para poder incluso terminar los estudios y después dedicarse a otra cosa. Entonces, en ese sentido, la experiencia que tiene el profesor y demás, pues suele ser muy bien acogida por parte de muchos alumnos. Y eso ha servido muchas veces para que después pues, te encuentres con que personas se dediquen, pues, por ejemplo, a ser profesor en una universidad americana, o se dediquen, por ejemplo, a llevar una empresa y a ser el que dirige la empresa en un área determinada de la biología o del área en el que trabaja. Entonces, es un aspecto muy bonito, muy enriquecedor y bueno, que te bendice, a mí me bendice mucho, ¿no? Tener esa opción o esa posibilidad. Entonces, siempre ha habido pues, una relación, aparte yo estaba en un curso, era el cuarto curso, eran 5 años, entonces cuarto curso era un curso muy potente, me refiero, donde cambiaban cosas, donde se redefinían cosas que había estado estudiando durante la carrera y ahí de alguna manera salía un poco lo que va a ser su especialidad. Entonces yo estuve durante 30 y pico años de coordinador, era coordinador de ese curso, llevaba siempre ese curso. Entonces eso suponía que tenían mucho contacto conmigo los alumnos, sobre todo desde el punto de vista profesional. O sea, es decir, una de las cosas que hay en la formación, en la carrera es la formación en lo que te estás dedicando, pero hay una especialización. Estas carreras, sobre todo a partir del cuarto y quinto curso, eran de especialidad, pues te dedicabas, estudiabas todo, animales, plantas, de todo, pero ya al final, los últimos 2 años, te dedicabas a centrarte solo en animales o solo en vegetales. Bueno, pues yo estaba en ese curso, entonces de alguna manera formaba parte bastante de lo que era la formación en la especialidad del grado en biología. Entonces, eso me hacía tener mucho contacto con los alumnos, nuevamente lo mismo, era mucho contacto, confianza por parte de los alumnos, venir mucho a mi despacho a pedirme dirección hacia qué podría estudiar, qué podría hacer. Hombre, a veces, esto es lo bonito que tenía, era que a veces te proponían o te sacaban temas personales, que de otra manera no sería tan fácil. Pero es así, cuando una persona es asequible o estás dispuesto a abrirle la puerta a quien te venga, pues evidentemente te encuentras con de todo, te encuentras con situaciones a veces difíciles y puedes darle un consejo al alumno. Ese alumno te lo valora muchísimo. Siempre hay personas que evidentemente son muy capaces, pero en general se ve un deterioro, se llega más fácil al no poder soportar la tensión. No les cuesta mucho el perseverar muchas veces. Ya estoy hablando de manera general, porque también me ha pasado lo mismo en el tema de la tesis doctoral y actualmente siguen siendo
más frecuentes. Hay más tensión de este tipo, no porque haya más alumnos, a veces no son los más alumnos, simplemente que son más frágiles, entre comillas, o han tenido las cosas más fáciles, las han conseguido más fáciles, y entonces en cuanto ha habido un pequeño problema les ha costado mucho más el remontarlo. Hay bastantes casos, sobre todo con problemas de tensión nerviosa, de este tipo de alteraciones, ¿no? De déficit de atención. Es posible que en algún momento determinado esto existiese y los profesores ni supiesen nada de esto. Pero realmente, conforme ha ido pasando el tiempo, se han diagnosticado y muchos de ellos, los alumnos, vienen con una diagnosis de un tipo de falta de deficiencia en este sentido de atención y demás, y necesitan, sobre todo de cara a los exámenes, así, necesitan un mayor tiempo. Les tienes que dedicar más tiempo, y de hecho está así establecido en la universidad el darles un tiempo mayor para poder terminar los exámenes. Si existía, no sabíamos ni que existía. O sea, no, ha sido más frecuente estos últimos años, sobre todo. Sí, eso ha sido un poco lo que hay. Sí, así pues casos, pues siempre ha habido, ¿no? Un caso también, pero bueno, en general, en la universidad donde yo estaba, siempre procurábamos generalmente el intentar solventar. Bueno, pues si a lo mejor no eran las notas las mejores, pues con notas un poquito más bajas, pues se dedicaban a otra cosa, a lo que fuese, ¿no? Pero siempre ha habido la posibilidad de buscarles alguna solución. Más común encontrarse con este tipo de problemáticas, ya no a lo mejor aquello que antes se veía, ¿no? De apartado, apestado, o como... no, pero problemáticas que a veces la resolución es nada sencilla. Nada sencilla. O sea, para los padres, yo conozco casos además de padres, profesores incluso, que han tenido realmente situaciones dramáticas en sus hogares. Padre, pues a veces con algún hijo, hijos naturales, o a veces hijos adoptados, que han tenido serios, pues por la trayectoria que tenían anteriormente, por la que han venido, por lo que han vivido, ¿no? Y han tenido situaciones muy complicadas, y las siguen teniendo en algún caso aún, y a veces no encuentran el lugar donde, o sea, bueno, pues buscan un sitio de entretenimiento, pero muchas veces el entretenimiento no es lo que nos encamina hacia la solución, sino que realmente hay que tomar también ciertas medidas para que eso realmente termine finalmente en un buen plan. O sea, es el servicio, la entrega. Parece como que no se agotan nunca las oportunidades. O sea, es inagotable, pero eso creo que no es humano. Es una carga por las vidas. O sea, es más que hacer un servicio. No es un servicio, es mucho más. Es vivir, y bueno, es precioso, por ejemplo, ver cuando suelen darle las altas a los... Como, sí, lloran los que han estado internos, pero lloran también las personas que han estado como responsables, porque realmente han vivido todas esas situaciones a veces muy complicadas, difíciles, ¿no? Y realmente es dar todo lo que pueden, todo lo que tienen, darlo. Algo que desde el punto de vista laboral no se entiende, no se llega a entender, porque no se puede entender. O sea, yo creo que es algo que viene desde el cielo, no es de este mundo, es algo del cielo, el tener esa carga por esa vida que no conocías de nada, sin embargo que Dios pone en tu corazón, y esa persona, yo creo que es que no puede hacer otra cosa, porque es que eres guiada por
por el Espíritu que te guía a tener esa carga y esa compasión, ese amor.